Bueno, vamos a hablar un poquito ahora en el tema 11 de las redes jerárquicas. Vamos a hablar un poquito del diseño de tres capas, ya lo hemos comentado anteriormente, y pues la necesidad que tiene de escalar las redes, ¿no? Las empresas recurren cada vez más a una infraestructura de red que proporciona servicios esenciales. La organización evoluciona y requiere redes que puedan escalar y soportar el tráfico de las redes convergentes críticas, las aplicaciones críticas, la diversidad de los negocios o la necesidad de la diversidad de negocios, la centralización administrativa. Los diseños de red de un campus incluyen desde las redes de tamaño pequeño que emplean un único switch de la LAN hasta redes de gran tamaño que comprenden muchísimas conexiones. Cisco Borderless Network es una arquitectura de red que permite que las organizaciones se conecten con cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo de forma segura, confiable y sin inconvenientes. Proporciona el marco para unificar el acceso por cable e inalámbrico basado en la infraestructura jerárquica de hardware que es escalable y resistente. Las redes conmutadas sin borde son jerárquicas, modulares, resistentes y flexibles. Las redes jerárquicas utilizan un diseño por niveles de acceso, distribución y capas principales. Con cada capa se desempeña un rol bien definido en la red de un campus. Existen dos marcos de diseño jerárquico probados y comprobados para las redes de campus. El ejemplo es el de tres niveles, donde tenemos el núcleo o la capa de núcleo, la capa de distribución y el acceso o capa de acceso. Y están bien marcadas en estas partes. Esta parte es la del core o núcleo, distribución, estos dos switches de capa 3 y los switches de capa 2 son acceso. Por otro lado tenemos un diseño jerárquico de solo dos niveles o de núcleo colapsado. Obviamente la capa en el núcleo, en el nivel 2 o en jerarquía 2, la capa del core y de la distribución son una sola y dan lugar a uno que se llama core distribution o núcleo colapsado, siendo la capa de distribución prácticamente igual, perdón, la de acceso. La capa de acceso otorga a los puntos de acceso y a los usuarios acceso directo a la red. Los switches de capa de distribución se conectan a los switches de acceso y a este a su vez al de capa central. La distribución implementa el enrutamiento, la calidad del servicio y la seguridad. Agrega redes de armarios de cableado a gran escala y limita los dominios de difusión de capa 2. Los switches de capa de distribución se conectan a los conmutadores de capa de acceso y a la capa central. La capa de núcleo central es la capa principal en la red troncal y conecta varias capas de la red. La capa de núcleo brinda aislamiento de fallas y conectividad de la red troncal a la de alta velocidad. En la red de campus de tres niveles, utilizando las organizaciones requieren acceso, distribución y capas principales. La recomendación es construir una topología de red física de estrella extendida desde una ubicación centralizada del edificio a todos los demás edificios en el sistema del campus. La red de campus de dos niveles se utiliza cuando no se requiere una distribución separada y capas de núcleo. Es útil para ubicaciones de campus más pequeñas o en sitios de campus que consisten en un solo edificio, también conocido como el diseño de red central colapsada. Las redes conmutadas sin bordes. Las redes han cambiado fundamentalmente en la red plana de concentradores a la LAN conmutadas en una red jerárquica. Una LAN conmutada permite flexibilidad adicional, gestión de tráfico, calidad de servicio y seguridad. Una LAN conmutada también puede admitir redes inalámbricas y otras tecnologías como los servicios de telefonía IP y movilidad. Redes escalables.
La escalabilidad es el término para una red que puede crecer sin perder disponibilidad y confiabilidad. Los diseñadores de redes deben desarrollar estrategias para permitir que la red esté disponible, escale de manera efectiva y fácil. Esto se logra usando redundancia, múltiples vínculos, protocolos de enrutamiento escalables y conectividad inalámbrica. La redundancia es la parte importante del diseño de la red para prevenir interrupciones de los servicios en una red al minimizar la posibilidad de un punto único de falla. Instalación de equipos duplicados, proporcionar servicios de conmutación por errores para dispositivos críticos. Las rutas redundantes ofrecen rutas físicas alternativas para los datos atraviesen la red y admitan la alta disponibilidad. Sin embargo, las rutas redundantes en una red de Ethernet conmutada pueden causar bucles físicos y lógicos en la capa 2. Por esta razón se necesita el protocolo de árbol de expansión SMTP. Una red bien diseñada controla el tráfico y limita el tamaño de los dominios de error, es decir, el área de una red que se ve afectada cuando la red experimenta problemas. En el modelo de diseño jerárquico, los dominios de error se determinan en la capa de distribución. Cada router funciona como una puerta de enlace para un único número limitado de usuarios de la capa de acceso. Los routers o switches multicapa generalmente se implementan en pares en una configuración denominada bloque de switch del edificio o departamento. Cada bloque de switch funciona de manera independiente. Como resultado, la falla de un único dispositivo no desactiva la red. Ether Channel es una forma de agregación de enlaces que permite que el administrador de redes aumente la cantidad de ancho de banda entre los dispositivos mediante la creación de un enlace lógico fuera de con varios enlaces físicos. Ether Channel combina los puertos de un switch existentes en un enlace lógico mediante una interfaz de canal del puerto. La mayoría de las tareas de configuración se realizan en la interfaz Ether Channel, en lugar de en cada puerto individual, lo que asegura la coherencia de la configuración en todos los enlaces. Ether Channel puede equilibrar la carga entre los enlaces. Una opción cada vez más popular para extender la conectividad de la capa de acceso es a través de las conexiones inalámbricas. Las LAN inalámbricas o WLAN brindan una mayor flexibilidad, costos reducidos y la capacidad de crecer y adaptarse a los cambiantes requisitos comerciales y de la red. Para comunicarse de forma inalámbrica, los dispositivos finales requieren una NIC inalámbrica para comunicarse a un enrutador inalámbrico o a un punto de acceso inalámbrico AP. A la hora de implementar una red inalámbrica se incluyen las siguientes consideraciones. Tipos de dispositivos inalámbricos que se conectan a la WLAN. Requisitos de cobertura inalámbrica. Consideraciones de interferencia. Consideraciones sobre seguridad. Los protocolos de enrutamiento avanzados como OSPF o Open Short Path First se utilizan en redes grandes. OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de vínculo que utiliza áreas para admitir redes jerárquicas. OSPF en routers establecen y mantienen adyacencias con OSPF routers vecinos conectados. Los routers OSPF sincronizan su base de datos de estado de vínculo. Cuando se produce un cambio de red, se envían actualizaciones de estado de vínculo informando a otros routers OSPF del cambio y estableciendo una nueva y mejor ruta, si hay disponible. Hardware del conmutador. Hay una variedad de plataformas de conmutación, factores de forma y otras características que deben tenerse en cuenta antes de elegir un switch. Al diseñar una red es importante seleccionar el hardware adecuado para cumplir con los requisitos actuales de la red, así como para permitir el crecimiento de la red dentro de una red empresarial. Tanto los switches como los routers desempeñan un papel muy importante en la comunicación de la red. Los switches LAN de campus con la serie 3850 de Cisco
muestran aquí admiten altas concentraciones de conexiones de usuario con velocidad y seguridad adecuadas para la red empresarial. Los switches de acceso administrados en la nube de Cisco Meraki permiten el apilamiento virtual de switches, supervisan y configuran miles de puertos de switches en la red sin la intervención del personal de TI en el sitio. Las plataformas Cisco Nexus proveen de escalabilidad la infraestructura, la continuidad operativa y la flexibilidad de transporte en el centro de datos. Los switches de acceso a Ethernet de proveedores de servicios cuentan con inteligencia de aplicación, servicios unificados, virtualización, seguridad integrada y administración simplificada. Las plataformas de switches de redes virtuales Cisco Nexus proporcionan servicios multi-inquilino seguros al incorporar tecnología de inteligencia de virtualización a redes de centros de datos. Aquí, al seleccionar los switches, los administradores de red deben determinar los factores de forma de estos. Estos incluyen las características de configuración física, configuración modular, apilable y no apilable. Las características y opciones de este tipo de switches están limitadas a aquellas incluidas de fábrica. El chasis de los switches modulares acepta tarjetas de línea reemplazables en campo. Si utilizas cables especiales para conectar interruptores apilables que se les permite operar efectivamente como un interruptor grande, el grosor del switch, que se expresa en el número de unidades del rack, también es importante en el caso de los switches que se montan en un rack. Por ejemplo, los switches de configuración fija que se muestran en la figura son toda una unidad de un rack 1U o 1.75 pulgadas en altura. La densidad de puertos en un switch se refiere al número de puertos disponibles en un único switch. Los switches de configuración fija admiten una variedad de configuraciones de densidad de puertos. Los Cisco Catalyst 3850 vienen en configuraciones de 12, 24 y 48 puertos. Los switches de configuración modular pueden soportar una alta densidad de puertos mediante la instalación de múltiples líneas de puertos adicionales. Los switches Catalyst 9400 admiten 384 interfaces de puerto de conmutación. Las velocidades de reenvío definen las capacidades del procesamiento de un switch mediante la estimación de la cantidad de datos que puede procesar por segundo el switch. Las líneas de productos de switching se clasifican según sus velocidades de reenvío. Los switches básicos presentan velocidades de reenvío inferiores a los switches de nivel empresarial. Si la velocidad es demasiado baja, no puede brindar una comunicación a velocidad completa a través de todos los puertos del switch. La velocidad de un cable es la velocidad de datos que puede obtener cada puerto Ethernet en el switch. Las velocidades de datos pueden ser 100, 1 gigabit, 10 gigabit y 100 gigabits. Los switches de capa de acceso por lo general no necesitan funcionar a la máxima velocidad del cable debido a que están limitados físicamente por uplinks en la capa de distribución. Power over Ethernet permite que los switches suministren energía a dispositivos por el cableado Ethernet existente. El administrador de red debe asegurarse que el PoE sea realmente requerido debido a que los switches que admiten PoE son más costosos. Multicapa. Generalmente los switches multicapa se implementan en las capas principales y distribución de la red conmutada de la organización. Admiten algunos protocolos de enrutamiento y reenvían paquetes IP a una velocidad cercana a lo del reenvío de capa 2. Los switches multicapa suelen admitir hardware especializado como los circuitos integrados de aplicación específica. Los ASIC, junto con estructuras de datos de software dedicadas, pueden simplificar el reenvío de paquetes IP en forma independiente del CPU. Consideraciones empresariales de hardware del switch para la selección de switches.
costo, densidad de puertos, alimentación, confiabilidad, velocidad del puerto, buffer para las tramas y escalabilidad. Router hardware. Los routers, usan la parte de la red prefijo de la red IP del destino para enrutar los paquetes hacia el destino correcto. Ellos seleccionan rutas alternas si un enlace falla. Todos los hosts en una red especifican la red IP de la interfase del ruteador local como su puerta de enlace predeterminada. Los routers también cumplen otras funciones beneficiosas de la siguiente manera. Ofrecen contención de broadcast limitando estos a la red local. Interconectan sitios separados geográficamente. Pueden agrupar usuarios de manera lógica, ya sea por aplicación o departamento, los cuales requieren acceso a los mismos recursos. Ellos brindan seguridad mejorada mediante el uso de ACLs para filtrar el tráfico no deseado. Los routers de sucursal mostrados en la figura mejoran los servicios de la sucursal mediante el uso de una sola plataforma, mientras que brindan una experiencia óptima entre la sucursal y las infraestructuras WAN. Los routers de borde de red mostrados en la figura permiten al borde de red brindar alto rendimiento, alta seguridad y servicios confiables que unen el campus, el centro de los datos y las sucursales. Los routers de proveedores de servicios que se muestran en la figura ofrecen soluciones escalables de extremo a extremo y servicios consistentes de los suscriptores. En el ejemplo se muestran los routers Cisco Networks Converged System NSS Serie 6000. Los routers industriales, como los que se muestran en la figura, están diseñados para proporcionar características de clase empresarial en entornos duros. Sonow ART de Cisco 1100 Industrial Integrated Service Routing. Factores de forma. La serie 900 de Cisco, un router de sucursal pequeña, combina opciones de conectividad avanzada, conmutación, seguridad y WAN en una plataforma compacta, sin ventilador para pequeñas y medianas empresas. Routers de servicios de agregación de las series ASR 9000 y 1000 de Cisco. Estos routers proporcionan densidad, resiliencia, con capacidad de programación para un borde de red escalable. Router Cisco Network Convergence System 5500. Estos routers están diseñados para escalar eficientemente entre grandes centros de datos y redes empresariales grandes, web y redes WAN, agregación de proveedores de servicios. Cisco 800 Industrial Integrated Service Routing. Este router es compacto y está diseñado para entornos hostiles. Gracias.